yo quiero animarles a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, a anhelar más de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Primeramente, vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7. Amén, ¿todos estamos ahí? 2 de Timoteo 1:7. Amén. La palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este versículo se basa nuestra enseñanza del día de hoy. El miedo detiene tu propósito. El miedo es una de las emociones que como humanos nos afecta mucho en nuestras vidas, y nos impide avanzar y nos hace dudar de la capacidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque nos aleja del propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sin embargo, la palabra de Dios, como hemos leído en 2 de Timoteo 1:7, nos ayuda a contrarrestar este pensamiento, este miedo que podemos estar teniendo, amados hermanos. Entonces, si la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿por qué nos dejamos dominar por el miedo en nuestras vidas? El día de hoy vamos a identificar 3 tipos de miedo que pueden estar deteniendo tu propósito. Y vamos a averiguar cómo podemos enfrentarlo con la palabra de Dios. Primeramente, ¿qué es el miedo? ¿Todos hemos sentido miedo alguna vez en nuestras vidas? Amén. Todos hemos sentido miedo. Eso no quiere decir que yo como líder no haya tenido miedo en mi vida. Sí he tenido miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante el peligro. Pero cuando este miedo impide que cumplamos con el propósito de Dios, que nos impide obedecer al Padre, se vuelve en un obstáculo en nuestras vidas. Entonces, no se trata de no sentir miedo, sino que no debemos permitir que este miedo nos detenga en nuestro propósito. Y la palabra de Dios nos ayuda también a distinguir entre 2 tipos de actitud. La primera es el temor a Dios y el miedo. Por la palabra sabemos que el temor a Dios es la reverencia, es el respeto, es la obediencia que tenemos hacia Él. En cambio, el miedo es usado por el diablo para apartarnos del plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, tenemos que identificar cuál de los 2 estamos teniendo. ¿Estamos teniendo temor de Dios o estamos teniendo miedo? ¿Cuál de los 2 estamos teniendo, hermanos? Hay que ponernos a meditar. Amén. Entonces, aquí tenemos que averiguar en oración, preguntarle al Padre, Padre, ¿qué hay en mi corazón? ¿Tengo temor de ti o estoy teniendo miedo de cumplir con tu propósito? Amén. Como primer punto, vamos a ver los tipos de miedo que están deteniendo tu propósito. Amén. El enemigo utiliza diversas formas de miedo para poder distraernos, para alejarnos del camino que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y el día de hoy vamos a ver 3 tipos. El primero, el miedo a la edad. El miedo a la edad se da cuando nosotros creemos que ni nuestra juventud ni nuestra vejez son apropiadas para poder cumplir con el plan de Dios. Y se fundamenta más que todo en la autolimitación que estamos poniendo en nuestras vidas, haciendo que pensemos que nuestra experiencia o nuestra falta de experiencia determine nuestro valor ante los ojos de Dios. Y tengo el día de hoy 3 ejemplos bíblicos de aquellos que tenían miedo de su edad. El primer ejemplo bíblico es Jeremías. Vamos a ir todos a Jeremías 1:5 al 6.
Jeremías 1, del versículo 5 al versículo 6. Amén. ¿Estamos todos ahí, iglesia? Amén. La palabra de Dios dice en Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Esta fue la respuesta de Jeremías al llamado de Dios. Jeremías se sentía inseguro de cumplir con el mandato de Dios porque él decía, soy un niño, Señor. Todavía soy muy pequeño para poder cumplir con tu misión. Él se sentía de esta manera. Entonces, ¿cuántos de nosotros tal vez nos estamos sintiendo así? Porque aquí hay adolescentes, hay jóvenes, tal vez nos estamos sintiendo limitados por nuestra edad. Creemos que porque tenemos 15 años, 16 años, 22 años, no podemos cumplir con el plan de Dios porque a veces el Señor nos manda a enseñar o tal vez a dar un mensaje a una persona más adulta y como joven a veces uno se siente limitado, dice, tal vez esa persona no me va a escuchar porque todavía no tengo experiencia. Yo me he sentido así en mi vida espiritual, me he sentido así por momentos, me sentía limitada por mi edad, decía, Señor, pero todavía yo soy joven, tal vez tal hermano, tal hermana no me va a escuchar porque tal vez va a pensar que no tengo la experiencia necesaria para poder enseñarle o exhortarle. Así era la manera en que yo me ponía a pensar y también Jeremías pensaba así, porque Jeremías iba a volverse un profeta de parte de Dios, iba a hablar un mensaje de exhortación para el pueblo de Israel. Entonces, Jeremías se sentía de esta manera y otro hijo de Dios que también se sintió de esa manera fue Samuel. Vamos a ir a 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. Amén. La palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 3:10. Amén. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Cuántos de nosotros conocemos la historia de Samuel? Amén. Samuel fue entregado por su madre al servicio de Dios. Samuel era un niño todavía cuando fue a servir a Dios en el templo. Entonces Samuel un día, cuando él estaba durmiendo, echado en su cama, escuchó una voz que lo llamaba, que le decía, Samuel, Samuel. Entonces Samuel no entendía al principio. De ahí, por el sacerdote, Samuel comenzó a entender que era la voz de Dios que lo estaba llamando. Pero Samuel respondió, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, Samuel también era un niño, pero Dios quería usarlo. Porque a Dios no le importa qué edad tengas. Si eres joven, si eres un niño, si eres adulto, a Dios no le importa. Él quiere usarte así como estás. Amén. Gloria a Dios. Otro siervo de Dios que también se sintió limitado por su edad fue aquel que Dios usó para libertar al pueblo de Israel. Aquel que Dios usó para abrir el mar rojo. Aquel que Dios usó para hacer muchos milagros. Y ese siervo fue Moisés. La palabra de Dios nos habla en Éxodo 3:11. Éxodo 3:11 nos dice. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí Moisés ya era un hombre de edad avanzada. Moisés comenzó su ministerio, comenzó la obra de Dios a sus 80 años. Qué sorprendente, ¿no, iglesia? Moisés tenía 80 años.
Era un hombre que para la sociedad ya estaba muy viejo, pero igual Dios lo llamó porque quería usarlo. Moisés se sentía inseguro de su edad. Le dijo, Señor, ¿quién soy yo para ir a hablar delante de Faraón? Porque él se sentía limitado, pero a Dios no le importaba cómo Moisés mismo se limitaba. A Dios le importaba el corazón de Moisés, porque su corazón le había agradado al Padre. Entonces, amada iglesia, la sociedad muchas veces nos puede hacer sentir que la juventud es inexperiencia y que la vejez es una limitación para poder cumplir con el propósito de Dios. Pero desde la perspectiva de Dios, cada etapa de la vida aporta dones y una visión muy diferente. Porque yo que soy joven, no he pasado lo mismo que ha pasado tal vez mi pastor Daniel. Mi pastor Daniel ha recorrido una vida muy larga en donde Dios le ha enseñado varias cosas. Pero de igual manera eso no quiere decir que yo pues no pueda ser usada por Dios. En mi corta vida, en el corto camino, el Señor también me va enseñando. Entonces, iglesia, mientras más busquemos de Dios, este miedo tiene que desaparecer. No podemos quedarnos con él. La edad no es un impedimento. Lo que a Dios le importa es la disposición de nuestro corazón. Amén. No le importa al Señor cuánto tú sepas de la palabra. No le importa a Dios qué tan bonito enseñas o qué tan bonito predicas. Lo único que le importa es tu corazón. Que sea un corazón limpio, un corazón dispuesto a hacer su obra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, no podemos creer que somos demasiado jóvenes o demasiado viejos para hacer la obra de Dios. Debemos reconocer que Dios no evalúa nuestra capacidad en función de nuestra edad. Él evalúa nuestro compromiso, evalúa nuestra fe. Amén, iglesia. Amén. Debemos enfocarnos principalmente en las oportunidades que Dios nos da. No las dejemos pasar. Si alguien te invita a venir a la iglesia, ven a la iglesia. Si te invita a ir a evangelizar, hay que decir, amén, gloria a Dios, yo voy a ir. No digas, es que estoy muy chiquito, soy muy joven, me voy a cansar. No digas, soy muy viejo, mis piernas no me dan. No digas eso, iglesia. Anda, haz la obra de Dios. Amén. El segundo miedo que vamos a ver en esta mañana es el miedo a las inseguridades. Este miedo se manifiesta cuando comenzamos a dudar de las habilidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, los talentos o del valor que tenemos ante los ojos de Dios. Se expresa cuando nos criticamos a nosotros mismos, cuando nos comenzamos a comparar con el hermano de la derecha, con el hermano de la izquierda. Amén. Entonces, este miedo nos lleva a creer que no estamos a la altura del llamado de Dios. Un siervo que ya hemos mencionado que se sintió de esta manera fue Moisés. Yo me sorprendí cuando en el liderazgo que llevó con la líder Teresa nos mencionó a Moisés, porque dice que Moisés le puso 5 excusas a Dios, porque él no se sentía capaz de cumplir con el llamado. Una de las excusas que Moisés le dijo a Dios es que él no era un hombre de fácil palabra. Él no era un hombre que hablara bien. Esta fue su inseguridad que él tenía. Y quería convencerse de esa inseguridad. Yo soy así, Señor. Yo no sé hablar. Yo no sé expresarme. Le decía al Señor una y otra vez. Y al Señor no le importaba. Entonces, yo me identifico mucho con esta parte. Con esta inseguridad de Moisés. Porque cuando yo recibí el llamado de parte de Dios que le otorgó a mi líder Sara hacia mí para poder comenzar a enseñar en los cultos de los jóvenes, yo también me sentí capaz. Yo le dije, Señor, yo no sé hablar bien. Le dije igual, lo mismo que le dijo Moisés. Dije, Señor, yo no sé hablar bien, yo no me sé expresar, yo me trabo cuando hablo. Cuando hablo, me pongo nerviosa. Si la gente me mira, me pongo nerviosa, Señor, me pongo a temblar. Pero el Señor no le importó eso. Él solo quería glorificarse en mi debilidad y quiere glorificarse en tu debilidad, iglesia. Entonces, mi inseguridad fue esa. Tal vez tu inseguridad es otra.
pero tienes que comenzar a reconocerla delante de Dios. Si todavía no sabes en qué área te sientes inseguro, pregúntale a Dios en oración. Dile, Señor, ¿qué inseguridad todavía hay en mí que está impidiendo que comparta tu palabra? ¿Qué hay, Señor? En mí había esa inseguridad de no saber hablar, pero Dios quería glorificarse. En la palabra de Dios, en 2 Corintios 12:9, vamos a ir todos ahí. 2 Corintios 12:9. Amén. 2 Corintios 12, versículo 9. La palabra de Dios dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, iglesia. Aquí el Señor no le importa qué tan perfecto seas, qué tanto sepas. Solamente el Señor quiere glorificarse en tu debilidad. Para aquel que se cree muy inteligente en su propia prudencia, para aquel que cree que lo sabe todo, puede ser avergonzado por el Señor. El Señor quiere usarnos, no importa cuánto sepamos o cuánto no sepamos. El Señor quiere glorificarse en tu debilidad, iglesia. Amén. Entonces, estas inseguridades también pueden estar surgiendo de experiencias que hemos tenido antes, o tal vez de las críticas que hemos podido recibir, o de la presión que estamos pudiendo sentir que nos dan otras personas. Las inseguridades nos detienen y nos impiden actuar con fe. Pero Dios puede transformar aquello que percibimos como una debilidad en una fortaleza, siempre y cuando estemos dispuestos a ser usados por Dios. Entonces, iglesia, Dios tampoco te va a mandar a cumplir con algo o a enseñar sin prepararte. Eso es falso. Dios no te va a mandar a la guerra sin tener tu arma. Iglesia, yo lo he podido experimentar. Cuando en mi vida comencé a enseñar, yo recibí ayuda de parte de Dios mediante mi amiga y líder Sara. Ella me enseñó cómo hacer una enseñanza, cómo preparar una prédica. Me enseñó. Me dijo, Lorena, estos son los pasos. Y después ella me dijo, te voy a ayudar a practicar para que aprendas cómo se debe enseñar. Y yo me acuerdo, porque lo hacíamos virtual el año pasado, en una videollamada, ella estaba ahí al frente y me dijo, Lorena, dime toda tu prédica, toda tu enseñanza, dímela. Entonces, en ese momento, yo comencé a practicar con ella cómo enseñar y ella me iba corrigiendo. Me decía, Lorena, habla más despacio. Lorena, acentúa tus puntos, mantén un orden. Me decía eso, entonces yo lo tomé como una ayuda de parte de Dios, porque Él va a usar a las personas para poder prepararnos. No es decir que el Señor nos va a mandar así nada más por mandarnos, no es así. El Señor nos va a ayudar mediante su palabra, mediante nuestro líder, mediante nuestra maestra, nuestro pastor. Él nos va a ayudar para darnos esa capacidad para poder hacer las cosas que Él nos manda hacer, iglesia. Entonces, no hay que tener miedo cuando nos dice, vas a enseñar, vas a compartir la palabra, vas a orar el día de hoy. No hay que tener miedo. El Señor mismo se tiene que encargar de hacer su obra en nuestras vidas. Se tiene que encargar de darnos palabra para poder compartir. Pero tenemos que pedírselo. Ya lo he dicho en oración. Tenemos que pedírselo en oración varias veces al Señor. Porque el Señor ya sabe cómo está tu corazón. Él ya sabe cómo te encuentras, pero quiere oírlo de tu boca. Amén, iglesia. Gloria a Dios. El tercer miedo que vamos a estar viendo es el miedo al éxito o el complejo de Jonás. Este miedo, cuando yo lo estaba estudiando e investigando más, según la psicología, se le denomina complejo de Jonás. Y yo me sorprendí, ¿no? Me sorprendí y dije, ¿por qué se denomina complejo de Jonás? Entonces yo me ponía a estudiar
la vida de Jonás y encontré algo muy importante que nos habla en Jonás 1:3. Vamos a ir a Jonás 1:3. Amén. ¿Estamos todos en Jonás 1:3? Amén. La palabra de Dios nos dice en Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Aquí vemos que Jonás está huyendo del llamado de Dios. Entonces, ¿qué es el miedo al éxito que también sintió Jonás? Este miedo se manifiesta no porque uno tema fracasar, sino porque tiene miedo de las consecuencias que el éxito le puede traer a su vida. Y muchos de nosotros nos estamos tal vez sintiendo de esta manera, pero no sabemos reconocer cuál es el miedo que estamos manifestando en nuestra vida. El complejo de Jonás se basa en el miedo de asumir la responsabilidad que Dios demanda a cada uno de nosotros, que implica cumplir con el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Tenemos miedo al cambio que este llamado pueda hacer en nuestras vidas, que el éxito que nos demanda el Señor transforme nuestra vida realmente y transforme todo nuestro entorno. Porque el Señor cuando nos llama, demanda compromiso. Y a muchos de nosotros no nos gusta el compromiso. Porque cuando el Dios nos llama a servir, tenemos que venir más temprano. Tenemos que orar más. Y muchos de nosotros no nos gusta porque sacrificamos nuestro descanso. Y a mí también, yo me he sentido de esa manera. A mí tampoco me gustaba venir tan temprano a la iglesia. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer tan temprano? Me voy a quedar sentada, no voy a hacer nada. ¿Para qué voy a ir tan temprano? Mejor vengo cuando vaya a empezar a predicar el apóstol. A esa hora mejor vengo porque a esa hora empieza la enseñanza. ¿Para qué voy a venir tan temprano? Así yo me ponía a pensar también. Tampoco quería comprometerme con el Señor porque no quería venir a los cultos de los jóvenes porque según yo era muy tarde para venir. Me iba a demorar. Yo no quería comprometerme con el Señor porque no quería levantarme a orar porque me daba flojera. Entonces, este éxito que Dios quiere para nuestras vidas demanda un sacrificio. Y a veces no queremos pagar el precio por ese éxito que Dios nos va a dar en nuestra vida. Y tenemos que saber reconocer nuestro miedo. Decirle, Señor, tengo miedo de cumplir con tu propósito. ¿Por qué? Porque no quiero sacrificar mi descanso, sacrificar lo que yo estoy haciendo. Muchos de nosotros tal vez no queremos sacrificar nuestro negocio. Tal vez decimos, no, es que ¿cómo voy a venir al ayuno? Si vengo al ayuno, no voy a trabajar. Y si no trabajo, no tengo plata. Entonces, no queremos sacrificar nuestro negocio porque pensamos que no vamos a tener dinero. Entonces, por eso no queremos venir. Y otro punto que para mí también me ha llegado mucho es mis estudios. Yo en un momento dije, Señor, yo no quiero sacrificar mis estudios. Pero el Señor me dijo, no, Lorena, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero de ti. Entonces el Señor me llamó, me dijo, vas a cumplir con mi obra. Y yo tuve que sacrificar mis estudios. Por más que esté cansada, por más que a veces me sienta agotada, yo dije, Señor, de que voy a estar en tu iglesia, voy a estar en tu iglesia. Porque comprendí lo que el Señor deseaba de mí. Y lo mismo el Señor quiere que nosotros comprendamos lo que Él anhela para nuestras vidas. Él quiere éxito, pero no éxito conforme a lo que tú deseas, sino conforme a lo que Él ha puesto para tu vida, iglesia. Él quiere que tú logres aquello que más anhelas, pero también quiere que tú comiences a crecer en tu iglesia, en la palabra de Dios. Él quiere que comiences a enseñar, que comiences a predicar, que comiences a evangelizar. Hay muchos ministerios en la iglesia de Dios. La palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero yo aquí veo obreros
que están listos en el nombre de Jesús para cumplir con su obra. Hay que hacerlo, iglesia. Hay que tomar ese llamado. Hay que recibirlo de parte del Señor. Ya no hay que tener miedo. No hay que temer a lo que puede suceder en nuestras vidas porque Dios se encarga. La palabra de Dios nos dice, busquemos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo que quieras, Dios te lo va a dar, pero primero hay que buscar de Él. Amén, iglesia. A su nombre. Gloria a Dios, iglesia. El éxito en el cumplimiento del propósito de Dios implica una transformación, un crecimiento. Nos exige salir de nuestra zona de confort y hacer las cosas que nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a hacer. El miedo al éxito representa el temor de perder el control y alterar nuestras vidas. Eso representa. Entonces, iglesia, Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort, que salgamos de lo que estamos acostumbrados a hacer. Porque yo tampoco me siento acostumbrada de hacer, pues no, lo que estoy haciendo ahorita. Pero yo digo, Señor, nada va a impedir que yo logre el éxito a la luz de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Debemos comprender que cumplir con el propósito de Dios trae cambios, pero no cambios malos, cambios positivos en nuestra vida. Nos ayuda a nuestro crecimiento personal. Nos recuerda también la palabra que Dios no nos abandona en los pasos que damos hacia lo desconocido. Él nos da de su gracia para poder hacer las cosas que Él nos demanda hacer. Entonces debemos ver todo lo que pasa en nuestra vida como una oportunidad para poder manifestar el poder transformador de Dios en nuestras vidas y glorificar su nombre en cada área. Y no debemos engrandecernos a nosotros mismos por lo que Dios está comenzando a hacer en nuestras vidas, iglesia. Amén. Cada desafío que nosotros enfrentamos es una oportunidad para que nosotros podamos crecer en la fe. Va a haber muchas dificultades cuando uno quiera vencer ese miedo al éxito que podamos estar sintiendo. Va a haber oposición de parte del enemigo porque no quiere que nosotros crezcamos, porque no quiere que nosotros cumplamos con la obra de Dios. Y eso me pasó justo el día de hoy, iglesia. El día de hoy, justo para venir aquí a dar la enseñanza que Dios me ha mandado a dar, pasó una situación en mi casa. Pasó una situación, ¿no? Con mi hermana, ¿no? Entonces era como que queríamos pelear, ¿no? Queríamos gritar. Y yo, pues, yo soy una persona que lucho con mi carácter para que se someta. Entonces yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, nada me va a quitar mi paz. Nada va a quitar la paz que tú has puesto en mi vida. Nada ni nadie, Señor. Yo me puse tranquila, en mi corazón oraba al Señor mientras me arreglaba, mientras me alistaba. Era un desafío que estaba comenzando a salir en mi vida porque uno quiere alcanzar el éxito, ¿no es así? Entonces no debemos dar cabida a esas pruebas, a esas dificultades. No debemos dejar que aquello nos detenga o nos haga sentir mal o nos haga sentir tristes o enojados. No debemos dejar que esos desafíos interrumpan el llamado de Dios, interrumpan la obra del Señor. Lo que debemos hacer es entregarle al Padre en oración, postrarnos en ese momento y decirle, Señor, esta dificultad se me presenta, este desafío se está presentando en mi vida porque yo quiero crecer en tu palabra. Entonces debemos decirle a ese Señor, el Señor va a escuchar nuestro clamor y va a ir en nuestro pronto auxilio, nos va a ayudar a salir de ese problema, va a poner paz en nuestro corazón para que no demos cabida al enemigo. Amén, iglesia. Amén, gloria a Dios. Y el día de hoy te voy a dar unos tips de parte de Dios para saber cómo enfrentar el miedo. Porque hemos visto 3 tipos de miedo, pero hay muchos más. Hay muchos más que podamos estar sintiendo. Estos 3 tipos de miedo son miedos que yo personalmente como hija de Dios he sentido en mi vida. Entonces, iglesia, estos son mis miedos y mi ejemplo que les puedo dar
para que ustedes puedan también distinguir qué es lo que está pasando en ustedes. Puede haber otros más, pero que hay que reconocerlo, hay que llamarlo como tal, decirle, Señor, tengo miedo de esto y ponerlo en oración. Pero Dios también, mediante su palabra, nos da la manera para poder enfrentar esos miedos. Amén, iglesia. Para poder vencer el miedo y avanzar hacia el propósito de Dios, hay una clave muy importante y que nos lo dice en Salmos 119:11. ¿Cuántos recordamos ese versículo? Amén. Ese es un versículo clave y muy importante en nuestras vidas, que justo el día domingo pasado yo conversaba con el apóstol David y me daba este consejo. Me decía, Lorena, este versículo de Salmos 119:11 es clave para que no caigamos en el pecado, para que no caigamos tal vez en el miedo, para que no caigamos y podamos mantenernos firmes a la palabra de Dios. ¿Qué dice, iglesia, en el Salmo 119:11? A ver, todos repitámoslo juntos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y este punto, este versículo es clave. En nuestro corazón, ¿dónde está nuestro corazón, iglesia? ¿Está aquí o aquí? Aquí está nuestro corazón. Aquí debemos guardar la palabra de Dios. Pero, ¿qué vamos a guardar si no leemos? Nada. Entonces el Señor y el Espíritu Santo no nos va a poder hacer recordar la palabra porque no la leemos. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que leamos su palabra. Ahí están las herramientas que nosotros necesitamos para poder vencer toda dificultad, todo miedo, todo pecado, toda cosa que pueda venir en nuestras vidas. Y el día de hoy te voy a dar estos versículos importantes, estos versículos claves que nos van a comenzar a ayudar para poder vencer este miedo. El primer versículo nos va a ayudar a poder confiar en el amor de Dios. Amén. Vamos a ir todos a 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. Amén. Todos estamos en 1 de Juan 4:18. Amén. La palabra de Dios nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén, iglesia. Este versículo nos ayuda a confiar en el amor de Dios. El amor de Dios es aquel que nos da seguridad, que nos ayuda a comprender los designios de Dios para nuestra vida, que nos saca y echa fuera todo miedo que podamos tener en nuestro corazón. Entonces, cuando comenzamos a sentir miedo, hay que dar con esta palabra. Hay que decir, Señor, tu palabra dice que en el amor no hay temor. Y Señor, tú me amas a mí. Entonces yo no tengo por qué tener miedo de nada, de ninguna dificultad, porque tú estás conmigo, Señor. Entonces hay que hacerle frente con este versículo cuando nos sintamos de esta manera. Amén, iglesia. Amén. Y el segundo versículo nos ayuda a recordar las promesas de Dios. Vamos a ir a Isaías 41:10. Amén. Isaías 41:10. Amén. La palabra de Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra de Dios nos recuerda y contrarresta las mentiras que puede estar trayendo el miedo en nuestras vidas. Entonces, aquí el Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Cuando comienzas a tener miedo de tal vez
compartir la palabra, te sientes cohibido o te sientas un poco, no sé, débil, ¿no? Hay que poner esta palabra en práctica, recordar la promesa de Dios, porque Él nos promete que Él va a estar con nosotros. Entonces, no tenemos que temer, no tenemos que temer a lo que va a venir en el futuro, a lo que va a pasar si no trabajamos, no tenemos que temer a si vamos a poder pagar nuestros estudios, no tenemos que tener miedo a esas dificultades de la vida, porque el Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Hay que recordar la promesa que nos da su palabra. Amén. Y el tercero es orar y buscar la fortaleza en Dios. La palabra nos dice en Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Amén. La palabra de Dios dice en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La oración transforma el miedo en fe. Nos recuerda que no estamos solos. El Señor aquí en este versículo nos dice que no estemos afanosos por nada. Eso quiere decir que no nos preocupemos por nada. Él quiere que nos postremos, oremos, que hablemos con Él, que le digamos, Señor, esta es mi dificultad. Esto es lo que me preocupa, a esto le tengo miedo, Señor. Entonces, Él va a ayudarnos, porque Él es bueno. Amén, iglesia. Hay que hacer llegar nuestras peticiones delante de las manos de Dios. Señor, me falta esto. Señor, necesito esto. Señor, aún tengo miedo de aquello, Padre. Ayúdame. Glorifícate en mi vida, Señor. Entonces Dios lo va a hacer. Él se va a glorificar en tu vida, te va a dar aquello que tanto necesitas para que tú comiences a hacer las cosas que Dios te demanda hacer, para que no haya ningún impedimento que te detenga de hacer la obra de Dios. Amén, iglesia. Y el cuarto punto es actuar con valentía. La palabra de Dios nos dice en Josué 1:9. Vamos a ir a Josué 1:9. Josué está antes de Jueces, iglesia, en el Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento, perdón. Josué 1:9. La palabra de Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí la palabra que yo puedo rescatar es valentía. Dios nos llama a ser valientes. ¿Y qué es ser valiente? ¿Valiente es aquel que no tiene miedo? No. El valiente es aquel que aún con todo su miedo hace y cumple con lo que Dios le demanda. Ese es el valiente, iglesia. Así que si tú dices y si decimos ser valientes, aún con todo nuestro miedo y nuestra dificultad, tenemos que cumplir con lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Este punto es muy importante porque no sé ustedes, pero tal vez no pensará, la líder Lorena sabe hablar muy bien. Ella seguramente no tiene miedo de hablar en público. Es falso, iglesia, es falso. Yo también tengo mis miedos. Yo tenía miedo de predicar el día de hoy, estaba nerviosa, ¿no? Pero dije, Señor, me siento así, me siento nerviosa porque es importante tu prédica. Tengo miedo, Señor, de salir al frente. Pero yo le dije, Señor, me siento así. Le puse en oración, se le entregué al Señor y el Señor me dijo, Lorena, sé valiente, Lorena. Sal ahí al frente y habla palabra que yo te he mandado que hables. Entonces yo dije, Señor, yo lo voy a hacer, porque esa es la valentía que Dios demanda de nosotros.
Esa valentía que muchas veces nosotros podemos estar diciendo, no, es que yo no soy valiente, no soy fuerte, a mí me ganan mis miedos, pero hay que hacerlo, iglesia, hay que hacerlo, hay que dejar de cuestionarnos, hay que dejar de poner excusas y solamente obedecer, porque ahí está la clave de todo, en nuestra obediencia. Si queremos comenzar a crecer espiritualmente, si queremos comenzar a hacer la obra de Dios, hay que obedecer, iglesia. Hay que obedecer lo que Dios nos dice mediante la palabra, mediante la boca de nuestros pastores, de nuestros líderes, mediante la boca de nuestros maestros. Porque yo le he comprobado, iglesia, yo le he comprobado que es cierto. Cuando obedecemos, las puertas de los cielos se abren. Entonces, yo lo he comprobado en mi vida, porque yo me acuerdo todavía que mi profeta Wilmer, que es mi líder del grupo familiar, me decía, Lorena, júntate más con los jóvenes. Lorena, ve a la iglesia. Lorena, ve al culto de los jóvenes. Comprométete con el Señor más. Y yo le decía, no, profeta, ahí no más. Yo no quiero. Le decía así. Y el profeta por años estuvo insistiéndome. Día tras día, grupo familiar tras grupo familiar, me fue insistiendo. Lorena, anda. Entonces, yo pues no, por largo tiempo no quería, pero como que una chispa, ¿no? Se prendió en mi mente y dije, de la nada, ¿no? Voy a obedecer lo que me dice mi profeta, lo que me está diciendo mi profeta de parte de Dios. Voy a obedecer. Y comencé a obedecer. Comencé a juntarme más con los jóvenes, aunque no hablaba mucho. Comencé a estar ahí. Comencé también a hablar con mi amiga Sara, mi amiga y mi líder Sara, comencé a hablar con ella, a comunicarme pues no más con la iglesia. Comencé a hacerlo. Y esa era parte de mi obediencia, de la obediencia que Dios estaba demandando de mí. Y yo pude ver la gloria de Dios, iglesia. Yo pude ver la gloria de Dios porque yo era más una de esas que calentaba asientos atrás, al fondo, que no se sentaba adelante. Yo era aquella que no aplaudía y no cantaba y no se levantaba cuando daba la alabanza. Yo era aquella que cuando a veces predicaba me quedaba dormida o me distraía con lo que pasaba por mi mente. Yo era aquella, iglesia. Pero la obediencia nos trae bendición. La obediencia cambia nuestro corazón. Yo recuerdo una palabra que me dio el apóstol David, que se la dio a mi papá, pero también me la apropié. Le dijo, no entiendas, no quieras entender la palabra de Dios, solamente obedece. Obedece nada más. Si Dios te demanda algo, obedece. Así le dijo a mi papá, pero yo también me la apropié, me la quedé, me la guardé en mi corazón. Entonces dije, Señor, no voy a pretender entender tus designios, Señor. Voy a obedecer lo que tú me demandas. Entonces, ahí está la clave. Para vencer todo miedo, para vencer toda dificultad, está nuestra obediencia. Y una de las cosas que Dios nos demanda y nos dice a todos y a cada uno de nosotros es su misión. Y su misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra nos dice naciones, no dice un pequeño pueblito, un pequeño lugar, no, la palabra dice naciones. Entonces el Señor nos demanda eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. Amén. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Hay que comenzar primero por nuestra casa, nuestro hogar. Ahí hay que comenzar a ser discípulos, a evangelizar. Aquella persona que a tu hija, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere saber nada de Dios, hay que ganarlo primero a él. Después a toda nuestra cuadra, a nuestros vecinos, y después ir aumentando más y salir a todos los lugares hasta que Dios nos lleve a esas naciones que Él nos ha demandado a evangelizar. Amén, iglesia. Hay que hacerlo. Hay que ganar la alma de nuestra familia primeramente, porque la palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y su palabra tiene que cumplirse, tiene que hacerse. Tenemos que hacer, iglesia, un cambio en nuestras vidas. Tenemos que glorificar a Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos a comenzar a actuar con valentía? Amén. Gloria a Dios. Amén.
En conclusión, iglesia, el miedo es una herramienta que el enemigo utiliza para detenernos, para detener el llamado de Dios, para detener el propósito de Dios. Pero aquí Dios el día de hoy nos ha equipado con todo lo necesario para vencer a ese miedo. Amén. Para vencer al enemigo. Porque Dios es más grande que todo lo que pueda pasar en nuestras vidas. Él es mucho más grande. Entonces, el miedo te va a decir que tú no puedes hacer las cosas. El miedo te va a decir que no eres suficiente. El miedo te va a decir que te detengas, que no avances en las cosas de Dios. Pero el Señor nos invita a avanzar con confianza en su palabra, no en lo que te diga el hombre, no en lo que te diga otra persona, no en lo que las personas puedan decir de ti, no, sino lo que Dios cree de ti. Hay que confiar en lo que el Señor piensa de nosotros, porque a muchas personas tal vez no le vamos a caer bien y van a decirnos cosas para desanimarnos, pero no hay que creer en lo que ellos dicen. Amén, iglesia. Entonces, ¿vamos a seguir permitiendo que el miedo detenga nuestro propósito o vamos a confiar en Dios? ¿Cuál de los dos, iglesia? Hay que decidir. Amén. Y por último, vamos a ir al versículo de Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Amén. La palabra de Dios dice en Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Esta es una promesa de Dios que el día de hoy nos da a cada uno de nosotros. Él nos va a dar el poder, Él nos va a dar la autoridad, Él nos va a dar la palabra para hacer las cosas que Él nos demanda hacer, iglesia. Hay que confiar en esta promesa de parte de Dios, hay que apropiarnos de esa promesa. ¿Cuántos nos vamos a apropiar de esta promesa? Amén, gloria a Dios. Entonces, iglesia, el Señor ya ha puesto su Espíritu en ti. Él ya ha puesto a su Espíritu Santo en ti, en tu vida, iglesia. Entonces, no dejemos que el miedo robe lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de obedecer lo que nos dice su palabra. Amén. Amén, iglesia. Yo los invito a ponerse de pie.